Pues muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos, la verdad es que una tarde de lujo, una vez más, con las personas que nos acompañan, no solo con los miembros de la mesa, sino también con entre streaming y el canal IFEJA, el canal Expoliva. Tenemos aproximadamente, había 300 y algo inscritas y en total, pues, ahora mismo no poder contar ahí conectadas, pero sí, tenemos actualmente en el canal directamente de Zoom 23, en Facebook tenemos ahora mismo 80 y tantas y en streaming tenemos otras 40 y tantas, o sea, ahora mismo 160, 170 de 14 países. Por lo tanto, bienvenido, espero no esté por allí, por todos estos países, no esté respetando la salud y esperemos que así sea. Por lo menos los que estamos aquí no está respetando la salud. Hay personas de Chile, de Estados Unidos, de Italia, de Perú, de Israel, hay varias también, en fin, y un largo etcétera que no voy a comentar todos para, no, para no perder mucho tiempo, ¿vale? Pero bienvenida. Después tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que crean convenientes. Bueno, hoy el título es de la jornada es el agua como recurso básico en olivicultura para la búsqueda de eficiencia, biodiversidad y sostenibilidad. Subida cuenta le añadí in extremis una coletilla adicional e incluí y afianzamiento poblacional, que la verdad es que es un hecho que no es menos importante, un hecho que no es menos importante. Después lo iremos comentando. Yo haré voy a hacer una breve introducción para ir poco a poco pasando la palabra y comienzo ya por ella. Bueno, a nivel mundial, como sabéis, hablando en términos de olivicultura, tenemos 11,5 millones de hectáreas de olivar distribuidos por todo el planeta, por 67 países. Esto supone el 0,25% del total de tierras cultivadas y el 1% de tierras potencialmente cultivables y el 1% del total de cultivadas. O sea, un cuarto, esto quiere decir que podríamos cultivar un cuarto más, ¿no? El total de superficie a nivel mundial de olivar en secano es del 30% aproximadamente y del 70% en regadío. Bueno, la verdad es que fijaos que se podría poner de regadío por muchísima más superficie si tuviésemos este recurso que es el agua. De ese total de hectáreas que hemos dicho anteriormente, el 68% es tradicional, olivar tradicional, intensivo aproximadamente son 2,6 millones de hectáreas, un 20-22%. Ese 68% de tradicional suponen aproximadamente 8 millones de hectáreas. Y de olivar en seto ya tenemos el 8% del total de la superficie, o sea, aproximadamente unas 900.000 hectáreas, un poquito más de 900.000 hectáreas. Os lo he dicho alguna vez más, pero igual que tenemos 900.000 hectáreas de olivar en seto, también tenemos 900.000 hectáreas de olivar ecológico. Esto también nos da una idea de cuál es la tendencia que tenemos. Existe también no transformable aproximadamente del orden de 4 millones de hectáreas. O sea, de todo lo que sería transformable, hay 4 millones de hectáreas que no serían transformables, pero sí regables. Serían no transformables, pero sí regables, ¿vale? Y bueno, pues básicamente en la actualidad pues tenemos 1.500 millones de kilómetros, 150 millones, perdón, de kilómetros cuadrados que suponen los continentes, ¿vale? Tan solo el 30% de las hectáreas, que son 4.400 millones de hectáreas, son tierras cultivables, para tener más datos, ¿vale? Y cultivadas, lo hemos dicho anteriormente, son 1.530 millones de hectáreas. Por lo tanto, se podrían cultivar bastante más. De las mismas, el 77%, ya no hablamos de olivar solamente, sino de todo lo cultivable y cultivado, el 77% es secano, perdón, y el 23% es regadío. Fijaros que básicamente hay una correlación entre olivar y el resto de tierras.
¿no? Que básicamente se mantiene digamos, la escala. Y luego ya para concluir y daros la palabra, diré un par de cositas antes de España y Portugal, que es el tema que hoy nos ocupa. Fijaros que a nivel de frutales supone 48 millones de hectáreas, o sea, 48 millones de hectáreas están cubiertas de leñosos, 48 millones de hectáreas, de las cuales, pues, bueno, en mayor medida es el olivo el que más se extiende, que supone aproximadamente el 25%, 16% es vid, 4% es almendro y un largo etcétera hasta cubrir el total de leñosos que ostentan el planeta. Bueno, y ya un dato más que después lo discutiremos, lo comentaremos. Entre España y Portugal tenemos 1.600 embalses. Entre España y Portugal tenemos 1.600 embalses, fijaros. Y somos capaces en la península ibérica de retener el 47% del agua de la lluvia. O sea, esto tiene una lectura muy buena, que es que somos capaces de retener el 47% del agua de la lluvia, pero tiene también otra lectura, y es que no somos capaces de retener el restante 53% de las precipitaciones que recibimos en la península ibérica. Y así más, creo que la información que hemos puesto sobre la mesa es suficiente para empezar, ¿vale? Y sin más, pues primero agradezco que estéis con nosotros toda esta tarde en estas jornadas de Expoliva. Y en segundo término, pues bueno, voy a empezar con las presentaciones. La verdad es que todos hoy creo que tenéis mucho que decir en el tema que hoy vamos a abordar. Realmente era un tema que teníamos que haber abordado, es necesario abordarlo porque evidentemente el regadío es fundamental en el ámbito de la olivicultura, en el ámbito de la agricultura. Y luego, pues bueno, la verdad es que tenemos personas de todos los ámbitos, que después pues, lo iremos comentando. En este caso, pues tenemos, boa tarde, a José Pedro Salema, que es el presidente de LEDIA, que es la empresa de desenvolvimiento e infraestructuras de la Alqueva. Muy buenas tardes, José Pedro, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Voy a intentar hablar un poquito de castellano, pero no voy a suceder. Pero, muchas gracias, muchas gracias. Pero voy a intentar. Bien, voy a compartir la tela. Muy bien. Para solo guiar un poco la conversa. ¿Estás mirando bien la tela? Sí, se ve perfectamente. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, yo he pensado que casi todos los que están mirando ya conocen bien el proyecto de Alqueva, pero debo hacer una brevísima introducción. El nombre viene de la empresa de Alqueva, que es la que cría el lago artificial más grande de Europa, que es capaz de retener un volumen de 4.150 millones de metros cúbicos de agua. Y aquí es la madre de agua de todo el sistema, que llega ya a más de 120.000 hectáreas y a unos 30 más en sistemas conectados. Y un sistema todo muy moderno. Y por tanto, la eficiencia de uso de agua para nosotros es algo que, bien, no es directo. La mayor parte de los regadíos están concentrados en la conversión de los sistemas de distribución de agua en canales abiertos para presión. Eso es lo gran tema en Portugal es ese, es cómo vamos a convertir los sistemas antiguos que distribuyen agua solo por gravedad, solo siempre en canales abiertos, para sistemas más eficientes. Pero eso no es lo tema en Alqueva. Toda la agua que distribuimos, que llega a nuestros clientes, es en un tubo cerrado, en un hidrante, con telegestión, con telemetría. Y por eso, para nosotros ese no es el tema. El tema de eficiencia está mucho más conectado con la cuestión de la energía. Y aquí, mirar lo próximo, ¿sí? Aquí tenemos que hablar de las estaciones de bombeo, las estaciones elevatorias. Esta imagen es una
la estación de bombeo más grande que tenemos en nuestro sistema, que es capaz de elevar 100 metros a 42 metros cúbicos por segundo. Da un poco la dimensión de esta infraestructura. Aquel tubo que va ahí arriba tiene 3,5 metros de diámetro. Cabe casi un coche dentro. Es muy, muy grande, pero cuando está funcionando con todas las bombas, con todos los motores, esta instalación nos cuesta 3 millones de euros al mes, solo en este punto. Y es por eso que tenemos que mirar con mucha atención este sistema, porque todas o casi todas las áreas que estamos sirviendo están arriba del plano de agua, como se mira aquí. Aquí es la origen, aquí en Pedrógão, del subsistema de Pedrógão, y aquí tenemos una elevación, después distribución gravedad, otra elevación y otra elevación. Solo aquí tenemos áreas que necesitan de 3 elevaciones. Entonces necesitamos mucha energía y por eso para nosotros este es el tema principal. ¿Cómo podemos poupar, ahorrar energía? Porque con eso vamos a ser más eficientes. También tenemos que nos concentrar mucho en nuestros clientes. Para nosotros la sostenibilidad es algo más largo. Tenemos que nos concentrar seguramente en nuestra operación, o la operación de distribución de agua, pero también en lo que buscamos del mercado para garantir nuestra operación y lo que metemos en mercado y cómo nuestros clientes la utilizan. Por eso, cómo nuestros clientes utilizan la agua que les distribuimos. Y por eso tenemos una red de estaciones meteorológicas, tenemos información diaria y consejo de rega diario por cultura gratuito a todos nuestros clientes. También la utilización de los lixos, de las basuras orgánicos, es para nosotros muy importante, porque si podríamos garantizar que todos nuestros clientes utilizaban adobos orgánicos, irían poupar agua, irían ahorrar agua, irían gastar menos agua. Y si gastan menos agua, el sistema consigue ser más eficiente y consigue llegar más lejos, consigue llegar a más clientes. Esta es una de nuestras unidades de compostaje que tenemos en elaboración y que pueden utilizar o bagazo que se dice. Orujo. De aceituna, sí, y estamos a tener resultados muy interesantes con eso. Para nosotros la energía pasa, por tanto, por la energía hídrica, pero también por la energía solar. Y es aquí que estamos muy concentrados ahora mismo. Esta es la sede en Beja, donde ya tenemos toda la cobertura, está con paneles fotovoltaicos, pero tenemos que hacer mucho más que eso. Esto es muy interesante para una imagen corporativa verde, pero aquí no es donde se gasta mucha energía. La energía se gasta en las estaciones de bombeo. Tenemos que llegar y hacer esto, utilizar los terrenos marginales como aquí para meter paneles fotovoltaicos muy cerca de las bombas que la están utilizando la energía. Pero hay un problema cuando queremos subir de escala, es que los paneles fotovoltaicos van a utilizar mucha área. Y es por eso que hemos descubierto lo fotovoltaico flotante. Aquí es la primera instalación que habíamos hecho en Segoña, en un sistema que es off-grid, por tanto está desconectado de la red, pero que ha costado tanto como la ligación que teníamos que hacer a la red. Este sistema costó exactamente lo mismo que costaría la conexión a la red, pero con una ventaja, que no tiene facturas mensuales. Este es rentable desde el día 1. Desde el día 1 que el ahorro se inició con este sistema. Y estamos haciendo mucho más. Ahora ya tenemos
instalaciones de 1 megavatio aquí cerca de nuestra estación de bombeo de Laje, en tierra, con seguidores de Unejo, y también en agua con 1 megavatio también cerca de la estación de Cuba Este. Este es un modelo que preconizamos para nuestro sistema y pienso que puede extender a todo el regadío en la península ibérica. Siempre que tenemos regadíos vamos a tener balsas con agua. Una superficie que si estuviera cubierta, tanto mejor, porque vamos a tener menos evaporación, menos crecimiento de algas, una producción energética mayor porque el panel va a estar más fresco porque está próximo de la agua. Y por eso, esta asociación del fotovoltaico flotante con el regadío, para mí es una clave del desarrollo del regadío en la península ibérica. Creo que en el futuro todos los sistemas van a ser como este. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que muy interesante. Se puede sintetizar, la verdad es que bastante interesante. Vais completamente por delante. Se puede sintetizar con eficiencia, sostenibilidad, transversalidad en las actividades, porque realmente está todo transversalmente ligado. O sea, fijaros que hasta el tratamiento de los residuos está especialmente vinculado con la optimización de la agua, economía circular pura y dura, y luego, pues evidentemente, creo que lo primero de todo sería innovación, o sea, realmente innovación por castigo casi, porque, bueno, poco que decir. Luego una cosa interesante, lo que has dicho, que es la primera parte, 120.000 hectáreas, 120.000 hectáreas de tierra excepcional con agua como recurso primordial para optimizar las mismas de manera adecuada. La verdad es que bueno, es un modelo especialmente significativo, cuanto menos para conocer y extraer, evidentemente si se puede mejorar, por supuesto que mejorarlo, pero al menos extraer lo positivo y partir de ahí como tal. Muchísimas gracias, después iremos comentando más. Nada, Juan, solo un dado, porque estamos hablando de olivar, 63% es olivar. Mira, pues muchísimas gracias. 63% del área que regamos es olivar. Y por eso, es por eso también una métrica importante para nuestra eficiencia es esta proporción muy grande de olivar, porque la dotación media es muy baja, ¿no? Por eso nuestra media es baja por causa del olivar. Muy bien. Bueno, fíjate que además tenéis una gran diversificación de cultivos, por lo que veo también, eso es importante. Pues muchísimas gracias por la puntualización porque es bastante interesante. Bueno, pues después seguimos contigo, gracias, ¿vale? Y pasamos a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es Antoni Díaz Vendrell, él es director general de Suez Agriculture Iberia. Y bueno, esta mañana hemos estado hablando un ratito. Tiene una larga experiencia dentro del ámbito de la agricultura, pero en distintos entornos, ¿no? Él le explicará lo que quiera conveniente posteriormente y cuando quiera, Antoni, por favor, empieza cuando tú consideres, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecerte la posibilidad de que nos hayas invitado hoy aquí en un foro tan importante y tan trascendente, ¿no? Un tema que realmente nos preocupa a todos, ¿no? Sobre todo en el entorno en el que nos estamos moviendo últimamente, en donde tenemos una escasez de agua, en donde estamos en una situación de cambio climático, en donde el medio ambiente hay que preservarlo y eso es fundamental, no solo porque lo pide el consumidor, sino porque también es necesario para poder seguir nuestras actividades, ¿no? El aumento demográfico nos está marcando todas las necesidades que estamos teniendo a nivel de alimentación. Lógicamente, este aumento demográfico es exponencial y eso hace que haya unos requerimientos a nivel alimentario importantes. Y después también hay que tener en cuenta que los mercados también influyen. Es decir, hoy ya sabéis todos que están de moda los superalimentos, ¿no? Y que
la demanda que está creando esos nuevos consumidores que son los millennials y la generación Z está marcando también las tendencias. Y el aceite de oliva y la oliva no deja de ser un superalimento, ¿no? Porque tiene esas características que les están pidiendo a otros cultivos, puede ser el aguacate o pueden ser las berries, etc. Decir que Suez es una compañía, yo trabajo en Suez, entonces me gustaría explicar un poco qué hacemos en Suez, ¿no? Suez es una compañía que está en los 5 continentes, que factura 18.000 millones de dólares. El 50% de la facturación es en temas de agua, reciclaje, preparación de agua de boca, agua potable para distribución, etcétera, etcétera. Y el otro 50% del negocio está muy implicado también en temas medioambientales porque es todo el reciclaje de residuos, ¿okay? Entonces es una compañía ya que lleva más de 160 años en el mercado trabajando básicamente en esos temas, muy comprometida con la innovación. Nosotros tenemos más de 17 centros de investigación a nivel mundial, 650 expertos trabajando en estos temas que he comentado y más de 3.200 patentes. Dentro del grupo Suez se toma la decisión en un momento de decir, oye, la agricultura es importante, el 70% del agua, como todos sabemos, se usa en agricultura y por lo tanto pensamos que ahí también debemos estar y aportar nuestro plan. Dentro de Suez, ¿qué hacemos? Todo lo que hacemos son proyectos damos soluciones integrales. Soluciones integrales es decir, desde el análisis de la finca y las condiciones que tiene la finca, el suelo, etcétera, etcétera, pasando por el diseño y la ingeniería de todo lo que es el riego, con todas aquellas tecnologías que van adjuntas, quiero decir, sensórica, imagen digital, interpretación de esta imagen digital, previsión de condiciones climáticas, etcétera, etcétera. La parte de fertirrigación también. Y también está el asesoramiento en qué tipo de planta conviene mejor en la zona en la que estamos analizando la inversión o que un agricultor quiere hacer cambio en su cultivo, etcétera, etcétera. Muy centrados en el agricultor, nuestro foco es el agricultor y la empresa agrícola, y muy centrados también en dar todos aquellos servicios integrados que ayudan a los agricultores a poner en marcha cultivos. Nos estamos desarrollando en toda España y Portugal. Hacemos también un poco damos información en aquellos cultivos, en las zonas donde hay disponibilidad de agua, en aquellos cultivos que pueden ir mejor en esa zona y aportar mucho más valor al agricultor. Pues nosotros estamos comprometidos con el agricultor, aumentando la productividad, sí, aumentando también el retorno de su inversión y proponiendo nuevos negocios que puedan aportar mucho más valor. Si queremos que la actividad agrícola continúe, lógicamente los agricultores tienen que ganar dinero. Si no, es imposible, ¿no? Y luego también estamos comprometidos fundamentalmente en la sostenibilidad de las producciones agrícolas. Es decir, toda aquella producción que estamos haciendo de alimentos tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que estar enmarcada dentro de esos parámetros, de medir cuánta agua gastamos, cuánta energía, ir a buscar esta reducción, ir a buscar de implementar al máximo la eficiencia en estos campos. Y como estamos aquí hablando de agua y lógicamente de olivar, sí que me gustaría comentar que dentro de Suez, lo que podríamos hablar, la parte importante del agua es el riego. Nosotros en nuestros sistemas de riegos hacemos un análisis exhaustivo de cuáles son las condiciones de la finca. En nuestras ingenierías lo que hacemos es diseñar exactamente los sectores que más conviene en función del tipo de suelo. Y al mismo tiempo siempre incorporamos, excepto que el agricultor no nos diga lo contrario, toda la parte sensórica y tecnologías que nos permiten medir exactamente el agua que estamos usando, medir exactamente el fertilizante que el olivo necesita y evitar de esta manera también posibles contaminaciones de aguas subterráneas, también utilizar los fertilizantes en su justa medida y también poder implementar, en el caso de que así se considere, nosotros lo recomendamos, la huella hídrica. Porque la huella hídrica pensamos que es una pieza clave, cada vez va a estar más demandado por parte del consumidor, va a ser una pieza clave que nos permite ser eficientes. En el momento que tú sabes cuánta agua estás utilizando por kilo de producción,
Eso te permite, lógicamente, tener un indicador medioambiental que nos mide el volumen total del agua dulce que estamos utilizando por unidad de producción. Tenemos en este mismo, nos mide un indicador de eficiencia de las explotaciones, un sello diferenciador en los mercados. Ten en cuenta que esto cada día se pide más, el consumidor pide más y quiere saber más, quiere saber de dónde proviene el producto que estamos vendiendo, el aceite de oliva, quiere saber cómo se ha producido este aceite de oliva, qué huella hídrica tiene, qué huella de carbono, etcétera, etcétera. Y eso también nos permite tener un proceso a través de los años donde tú tienes las mediciones exactas de qué ha estado pasando en esa finca, lo cual te permite también implementar medidas correctoras, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué este año, por ejemplo, hemos utilizado más agua que el anterior? Puede haber razones obvias, ¿no? O sea, pues, es cuestión de que teniendo esos datos lo podemos analizar. Sí que me gustaría decir como resumen y como conclusión de todo aquello que hacemos en Suez. Somos un equipo de agrónomos dedicado a dar asesoramiento al agricultor y a la explotación agrícola. La gestión del agua para nosotros es una pieza clave en el desarrollo agrícola de España y de Portugal, lógicamente. Ese va a ser uno de los factores limitantes, aparte del suelo, la disponibilidad de suelo. La importancia de esta huella hídrica como sello diferenciador en los mercados y como proceso de mejora continua. Que nuestras soluciones, como he dicho, son integrales. ¿Por qué integrales? Porque eso, tener una visión holística de lo que está pasando en la finca, hace que tú puedas implementar medidas razonadas en función de aquellas necesidades que hay. No estamos solo en un apartado de la producción, estamos en todos los apartados de la producción. Además, nosotros disponemos de un modelo de financiación, que eso también es muy importante. Estamos hablando de que hacer una plantación de olivos o cualquier especie frutal implica una inversión. Nosotros hacemos todo el análisis financiero, cuál es el retorno de la inversión, cuál es la viabilidad de la inversión. Tenemos acuerdos también con determinados bancos que permiten que el agricultor, con nuestro análisis financiero, pueda ir al banco y acceder a unas condiciones óptimas para que él pueda hacer la inversión. Pensamos que esta es una pata muy importante en cuando se hacen inversiones. Y luego, lógicamente, aquel punto que has puesto en el final, yo no me quería dejar, por experiencia ya en otros ámbitos de la agricultura, ¿no? La parte más de planificación, de que los jóvenes tenemos que atraerlos de alguna manera. Entonces, el tener cultivos rentables, cultivos nuevos que implementen tecnología, etcétera, etcétera, que esto lo entienden muy bien, hace que los enganchemos en el terreno, hace que la población rural la tengamos enganchada y se desarrolle en la zona. Yo pienso que es un buen comienzo. El agua es un buen vehículo que nos lleva a todos estos apartados. Bueno, y desde Suez nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis oportuno. Juan, no te oímos. Ahora, disculparme, muchas gracias, Toni, muchísimas gracias. Un matiz importante, lo que acaba de decir Antoni, el otro día lo comentábamos con un buen amigo que decía que la utilización de la sensórica y la digitalización, perdón, en el modo de gestión del agua no era importante, porque realmente, y le comenté lo siguiente, ¿no? Digo, tú imagínate qué ocurriría, porque hay que llevar las cosas a la cotidianidad, si no son difíciles de explicar. Digo, imagínate que condujese sin sensórica y sin digitalización. Digo, ¿qué ocurriría? Dice, pues que consumiría posiblemente más gasoil. Digo, no solo consumirías más gasoil, llegaría a casa con 25 multas, porque tendrías que ir conduciendo a tientas. Por lo tanto, la digitalización y la sensórica optimiza el funcionamiento de las cosas y a su vez gestiona de una manera mucho más eficiente los recursos. Y tener en cuenta que tenemos 35 países de los 199 que hay a nivel mundial que tienen escasez de este recurso tan preciado como es el agua. Por lo tanto, ya quiero dejar para que ya esto empieza a tomar cuerpo para las 3 personas que quedan, que ahora voy a continuar con Javier. Simplemente 2 cosas importantes. Entre España y Portugal tenemos aproximadamente el 27% del total de la superficie de olivar de
del mundo, el 27% del total de la superficie del mundo. Y tener en cuenta una cosa, si se optimizara en mayor medida las cuencas mediterráneas las cuencas fluviales que tenemos, ¿vale? Y a su vez se optimizara el agua de una manera más adecuada, cuánto más de ese 30% que es de regadío podría pasar a ser mayor el regadío, evidentemente, y menor el secano. Ir pensando esto, ¿vale? Y sin más, pues le voy a ceder la palabra a Javier Juárez. Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Bueno, digo, él es director de Agrobusiness de la compañía Azud. Gracias, Javier. Empieza con... Gracias, Juan, por la introducción. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, la invitación a la organización. Es un placer para la compañía y para mí personalmente estar en esta mesa redonda virtual con estas personas tan relevantes que me ha tocado hoy. Y, por supuesto, agradecer a todo el público, que, como decía Juan antes, provienen de unos 14 países y nada, estoy seguro que vamos a disfrutar de la jornada. Hoy estamos aquí para hablar de agua como recurso básico para el futuro de la olivicultura y me alegro de esa introducción de Anthony, ha venido ya muy bien, como decía Juan. Seguro que a todos os suena Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo de la antigua Grecia, por allá, por el siglo VII a.C. Y claro, ¿qué relación tiene Tales de Mileto con esto del agua, ¿no?, que nos ocupa hoy? Bueno, pues fue Tales de Mileto el primero que introdujo la teoría de que el agua es el principio de todas las cosas que existen. Y hoy, más de 2500 años después, seguimos entendiendo el agua como el principal protagonista. Y digo principal protagonista porque es el principal protagonista de la agricultura, como introducía Anthony, pero es que sin agricultura no hay vida, ¿no? Creo que hemos sabido entender e interpretar ese mensaje. Creo que lo estamos haciendo bien, dándole el valor que se merece y por eso estamos aquí hoy. Y yo, como pequeño productor, siempre me pregunto, siempre me hago la misma pregunta, ¿no? ¿De verdad conozco todo el valor que me puede aportar el agua? O dicho de otro modo, ¿estoy consiguiendo lo máximo en mi finca con el agua que dispongo por hectárea? Al final, todos somos conscientes de que el reto de la agricultura en los próximos 30 años, con el aumento de la población y demás, sabemos perfectamente cuál es, ¿no? Los que amamos este sector sabemos que no podemos alimentar al mundo de hoy con la agricultura de ayer. Es por eso que en Azud tenemos clarísimo que necesitamos una cultura del agua para una nueva agricultura que será más sostenible o directamente no será. Y esto creo que lo vamos teniendo cada vez más claro todos, ¿no? Y Europa, por ejemplo, aquí está ayudando mucho. Una nueva agricultura basada en dos principios. Y una nueva agricultura en torno al olivar basada en dos principios, y uno es el darle más valor al olivar y el segundo sería darle más valor al negocio de la olivicultura. Y esto es lo que estamos trabajando en Azud, ¿no? Pero ¿cómo vamos a darle más valor al olivar? Bueno, pues con un olivar más eficiente en el uso del agua, pudiendo optimizar la dotación de agua por hectárea, llegando incluso a plantar más superficie con el mismo modelo productivo. Un olivar más productivo, que también adelantaba Antonio, evitando aquellos componentes del agua que interfieran en la producción. Y consiguiendo un olivar de más calidad de la aceituna, actuando sobre la solución nutritiva que alimenta a nuestro sistema radicular, ¿no? Y ese segundo principio que decía de la nueva agricultura consiste en darle más valor a lo que es el negocio de la olivicultura. Un negocio más digital que hará que sea más fiable y preciso en la toma de decisiones agronómicas, como ya adelantábamos. Un negocio más sostenible, consiguiendo más rentabilidad
y menor impacto ambiental. Y un negocio con mayor crecimiento también. Hemos visto, según los datos de Juan, que todavía queda cabida, ¿no?, para crecer. Tenemos a la tecnología detrás que nos permite ser menos dependientes de lo que históricamente éramos, ¿no? Y para esta nueva agricultura necesitamos una fuerte cultura del agua, que no solo consiste en ahorrar agua, energía y nutrientes, que por supuesto es muy importante. Pero esta nueva cultura va más allá, contemplando, por ejemplo, todos los factores alrededor del agua y del olivar, basándonos en el conocimiento del cultivo y del agua, conociendo la calidad del agua, conociendo también el comportamiento del suelo, las necesidades del olivar en cada fase fenológica, las técnicas que podemos utilizar para la producción del olivar. Al final, la cultura del agua por la que apostamos en Azud consiste en profundizar en 3 pilares: técnicas, soluciones y el ecosistema. Técnicas, e intento ir muy rápido, técnicas como el riego deficitario controlado. Yo creo que todos sabemos en qué consiste, ¿no? Pero al final necesitamos ese conocimiento agronómico del olivar para poder optimizar el uso y para poder destinar el agua, la dotación de agua que tengamos en los periodos críticos del olivar, e incluso poder llegar a pensar en destinar o dividir este agua en diferentes parcelas haciendo uso del riego deficitario controlado. Técnicas también como el riego por goteo subterráneo, que en olivar lleva muchísimos años de experiencia, que nos permiten, y todos lo sabemos, una reducción de costes muy considerables en términos de insumos y labores. Ya no hablamos de la evaporación de agua simplemente, sino el tema de labores y todos los insumos, el tema de la mecanización. Aquí va a tener un papel muy importante este uso de este tipo de técnicas, ¿no? Y técnicas también, por ejemplo, como el riego de precisión, que también lo adelantábamos, ¿no? Gracias a la digitalización y a lo que es más importante, a saber interpretar la información que nos aportan estos sensores de suelo, planta y clima, ¿no? Con el fin de aumentar la productividad y la calidad. Y sobre todo reduciendo esa incertidumbre que los que estamos en el campo sabemos que se sufre mucho, ¿no? El segundo pilar de esa cultura del agua por la que abogamos son las soluciones tecnológicas, ¿no?, en las que quizá sea donde más experiencia tenemos, ¿no? Trabajando ya en más de 100 países, hablamos de soluciones tecnológicas, las podemos resumir en 5, ¿no? El riego por goteo de precisión, de bajos caudales, por ejemplo, una filtración autolimpiante de aire asistido, olvidándonos de esos problemas de filtración en cultivos orgánicos. Y apelo aquí otra vez a lo que comentaba José Pedro y Anthony con el tema de la agricultura circular, ¿no? El hecho de poder utilizar nuevos nutrientes como son los purines, el hecho de utilizar lo que llamábamos desechos, que ahora ya no son desechos, son subproductos y tienen un valor. Pues aquí ahora necesitamos contar con la tecnología que nos ayude a poder utilizarlos, ¿no? Y en eso estamos, con esos sistemas de filtración de aire asistido. Aguas regeneradas, por ejemplo. Hace 20 años no hablábamos de esto. Ahora ya las necesitamos. Tenemos que estar preparados para usarlas y lo estamos, de hecho. También podríamos hablar de soluciones tecnológicas en cuanto a la bionutrición, que al final lo que hace es que nos brindan la oportunidad de poder monitorear en continuo la calidad de esa solución nutritiva con la que alimentamos a nuestro olivar, con la que llegamos al sistema radicular. En cuarto lugar, hablaríamos de soluciones de tratamiento de agua, ¿no? Tratamiento de agua para el control de contaminantes del agua de riego y optimizar así el rendimiento, porque estamos hablando de incorporar más oxígeno en el agua, por ejemplo, con nanoburbujas. Estamos hablando, como yo le digo así entre amigos, enriqueciendo el agua. Y esto nos va a dar unos resultados muy potentes en comparación digamos, a lo histórico, ¿no? Y por último lugar, y ya lo hemos nombrado, esa agricultura digital, que es nuestro mejor aliado al final
para esa gestión inteligente y esa reducción de la incertidumbre con todo tipo de sensores, donde lo más importante también es rodearnos o relacionarnos con las empresas especializadas que nos ayuden a interpretar esta información. Y el último pilar, y ya termino, Juan y todos los compañeros, es el ecosistema, que no por ser el último es menos importante, porque la nueva agricultura no va a existir si no recurrimos a la colaboración entre todas las empresas del ecosistema de los productores. Empresas pues como las instaladoras, como empresas como Suez, ¿no?, de soluciones integrales, empresas fabricantes de nutrientes, las propias ingenierías como tal. Al final, el máximo motor de crecimiento de Azud de ahora en adelante es la colaboración con todas las empresas de la olivicultura. Simplemente para, bueno, no simplemente quizás, sino con el difícil objetivo de convertir el agua en ese pues, vector de crecimiento y sostenibilidad del sector de la agricultura en general y la olivicultura en particular. Muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias, Javier, a ti. Tres matices antes de ceder la palabra al siguiente compañero. Primero, Tales de Mileto, aparte de lo que tú has dicho que hizo, que fue así, fue el primer almazarero industrial. No sé si lo sabíais. Fue el señor que fue el primero, lo voy a decir abiertamente, el primero que empezó a especular con el aceite de oliva a nivel internacional. ¿Vale? Es un dato también para que fue un precursor en su época. No ha sido casualidad, Juan. Yo invito, ¿no? Yo soy muy fan de la filosofía e invito a todos que indaguen sobre Tales porque eso era un auténtico genio. Sí, lo era. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, una frase que me ha encantado, que no puedes gestionar la agricultura presente con los recursos pasados. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y luego, mientras a la vez que hablábamos, se me ocurrió hacer un cálculo y es, fijaos que actualmente el 31% de la olivicultura de regadío es a nivel mundial capaz de generar el 45% del aceite que se produce. Y sin embargo, el 69% del secano produce el restante 55%. Fijaos, si regásemos un 10% más de la olivicultura del planeta, pasaríamos a producciones medias de 3,5 millones, medias, de 3,5 millones de toneladas de aceite de oliva y producciones puntas de 3,8 millones de toneladas de aceite de oliva. En otras palabras, si se empezara a regar un 10% más de la olivicultura del planeta, obtendríamos 500.000 toneladas de aceite de media cada campaña. Bueno, este dato nos ayuda también a ver qué concatenación más habría que llevar a cabo de ir evolucionando que ahora lo veremos también, en la innovación con lo que estés contando, que además yo estoy aprendiendo bastante porque no estoy tan familiarizado, ser economista en las limitaciones que tiene, ¿no? Que las ciencias sociales, pues ya sabéis, ¿no? Pero bueno, estoy aprendiendo bastante. Le paso ya la palabra a Álvaro. ¿Se habéis dado cuenta? Álvaro Labella es el CEO aparte de muy buen amigo, CEO de Olivoyestao y además olivicultor, pero si os dais cuenta, la tarde es muy enriquecedora por varios motivos. Y es que tenemos a un gestor de recursos, como es José Pedro. José Pedro gestiona, digamos, el recurso, el agua. Luego tenemos dos compañías que lo optimizan de manera pues, excepcional, por lo que están contando. Tenemos a alguien que tiene que, en cierta medida, pues, gestionarlo de forma práctica en sus explotaciones, que es el amigo Álvaro. Y luego tenemos, que será el siguiente invitado, a Javier, que es uno de los mayores estudiosos en este ámbito que tenemos y por tanto un investigador brillante en el ámbito de la aplicación del agua. Por lo tanto,
creo que tenemos un lujo porque no hay nadie que se solape con nadie, sino que realmente unos con otros lo que hacemos es complementarnos de una manera excepcional. Y sin más, que casco yo más que vosotros, le paso la palabra a Álvaro y cuando quiera, Álvaro, bienvenido y gracias por estar aquí una vez más, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado para poder participar en esta charla que sin duda está siendo amena y cuando tengamos el debate posterior será más divertido. Bueno, yo me he quedado primero con esta última frase que tú has dicho, que si regábamos más un 10% del área de regadío producíamos más 500.000 toneladas. Yo no sé si me ha alegrado o no sé si hablar mal de riego, ¿eh? Porque ¿dónde está la parte de la promoción para que se coman las 500.000 toneladas? Me deja un poco asustado. Bueno, vamos. Este no es el tema de hoy, no es el tema de hoy. Pero bueno, pues un poco contaros, Olivo Gestown, como va a presentar, soy responsable de esta empresa. Bueno, es una empresa que yo creé en Portugal. Yo llevo en Portugal casi 20 años trabajando. Inicié con cosas mías propias. Yo venía de este tema del agua, lo conozco bien porque yo vengo desde el secano puro de Jaén, del tradicional, y di un volantazo hace 20 años que me instalé en Portugal con olivar en seto de regadío. Y aparte de las explotaciones propias, pues bueno, nosotros gestionamos otras fincas. En los últimos años habremos instalado aproximadamente casi 10.000 hectáreas de olivar en Portugal, casi todo en olivar en seto, y hacemos gestión y plantaciones de fincas de olivar. Estamos especializados solamente en el tema del olivar, ¿no? Hablando un poco de lo que habéis estado comentando, tanto por parte de Anthony de Suez y Javier de Azud sobre el riego, habéis centrado mucho en muchas cosas de este tema, sin duda. La optimización para tener una eficiencia en el uso del agua ha sido una de las cosas que realmente ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y yo creo que todos los que llevamos muchos años en el regadío hemos visto cómo afortunadamente la agricultura ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Hoy en día hay un cuidado extremo por el uso del agua y por optimizar este recurso, y realmente una de las cosas que había referido, todo el tema de sensores, nos están permitiendo realmente ir más lejos de lo que antes íbamos, ¿no? Una simple sonda de humedad que parece que es la cosa más simple del mundo, pero si lo pensamos de verdad, hace 15 años ni Dios tenía una sonda de humedad en el campo, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, se ha tornado una herramienta muy popular, y cuando todos la hemos empezado a usar, y hablo por mí propio, aprendí a regar, sinceramente, aprendí a optimizar el recurso, aprendimos muchas cosas, aprendimos la dinámica del agua en nuestro suelo, aprendimos las profundidades dependiendo de las horas de riego. Eso nos hacía también colocar los fertilizantes en las zonas donde nosotros tenemos nuestra raíz, acompañamos nuestra sonda de una sonda de conductividad eléctrica y sabemos perfectamente qué es lo que estamos haciendo con nuestro abono, ¿no? Yo creo que todo ese tema es importantísimo, ¿no? Igual que ya sumar a esto el tener el control de climatología, meteorología con nuestras estaciones, tener las imágenes por satélite que nos hacen identificar problemas en determinadas fincas. Yo creo que bueno, en ese sentido, afortunadamente, el olivar de regadío ha dado un salto muy grande. Había otras culturas que generaban un mayor nivel de renta y que lógicamente estaban un saltito al frente, bueno, un salto grande al frente del olivar, porque ya aplicaban todas estas cosas, porque realmente tenían dinero para investigación y para hacer otras cosas. El olivar, infelizmente, no ha sido un cultivo con una gran rentabilidad hasta que realmente le ha llegado la oportunidad de utilizar el riego, de aumentar densidades, de reducir costes de mano de obra, y ahí es donde realmente ha aparecido la investigación en el olivar, porque se ha considerado ya que era un cultivo en el cual merecía la pena poner los ojos porque había una rentabilidad asociada interesante, ¿no? Bueno, esto es una realidad. Yo un poco por seguir los puntos que Juan colocó en la hoja inicial, ¿no? En el tema de la eficiencia, del paso al regadío, yo creo que hay una cosa muy clara, ¿no? Pasar de tener un cultivo de secano a un cultivo, poder colocar agua en nuestro olivar, realmente es un cambio enorme, ¿no? O sea, la eficiencia es enorme en la que podemos conseguir. ¿Por qué? Porque es un cultivo que necesita un consumo muy pequeño de agua
y con muy pocos recursos para realmente aumentar mucho su producción y reducir mucho el coste. O sea, es muy simple ver cuál es la evolución de costes de un secano a un regadío con un riego deficiente o a un regadío de alta densidad con un riego a máxima necesidad. Realmente vamos viendo cómo podemos producir 1 kilo de aceite en 2,4, como lo podemos producir en 2, como lo podemos llegar a producir en poco más de 1 euro, ¿no? O sea, realmente dice, ¿hay eficiencia? Enorme, enorme. O sea, cómo conseguimos con muy poca ayuda realmente llegar a tener una eficiencia de recursos brutal, ¿no? Estos recursos que nosotros, donde tenemos mucha eficiencia, además, está demostrado que así que tenemos agua, nos permitimos aumentar densidades. Cuando nos permitimos aumentar densidades, entonces optimizamos el uso de todos los recursos, porque realmente tanto el uso del agua como el uso de fitosanitarios, el uso de fertilizantes, de herbicidas, todo eso, lo que nosotros tenemos que utilizar por hectárea en función a la producción que vamos a tener cuando pasamos a tener el regadío y olivares con alta densidad, es enorme, ¿no? O sea, en ese sentido, otra de las cosas donde podemos referir dentro de la palabra eficiencia real es que cuando nosotros vamos para el regadío tenemos mayor masa foliar, tenemos mayor actividad fotosintética, igual que eso, a medida que aumentamos densidades, también estamos a ser mucho más eficientes en la captura del carbono, que es un tema que yo creo que va a ser un gran aliado para el olivar, porque cada vez se habla más, cada vez hay más estudios mostrando estos datos, la política europea cómo está evolucionando y probablemente pueda venir a ser un valor añadido en el olivar. Dios sabe cuánto tardará, pero esperemos que no demore mucho, que podamos vender créditos de carbono, Dios sabe que no. Cualquier cosa que venga para sumar será bienvenida, ¿no? Pero bueno, en este sentido, por seguir un poco el tema de biodiversidad, que también le había referido, eso es un tema que ya afortunadamente hay muchos estudios, ¿no? El olivar, así que se ha intensificado y ha pasado a ser el olivar de regadío, ha sido extremadamente atacado, ¿no? Bueno, yo que vivo en Portugal, el ataque a la olivicultura, que ha sido el gran motor dentro del perímetro de Alqueva, como antes ha explicado José Pedro Salema, esa transformación del paisaje ha hecho que las personas de alguna forma se revoltaran contra el olivar sin argumentos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente van apareciendo muchos estudios, muchos datos. El primero que se hizo aquí en Portugal lo hizo Juan a través de, en colaboración con la Asociación de Olivicultores Nuestra. El siguiente gran estudio ha sido hecho por EDIA, también hecho por José Pedro Salema dirigiendo ese estudio, por lo cual ya hay muchos datos que muestran que todo esto no es verdad. Y mostramos cómo el olivar de regadío realmente, al contrario de lo que se decía, tiene mayor biodiversidad que muchos de los olivares tradicionales. Y hay un detalle muy claro, es que normalmente el olivar de secano, por un tema cultural y por un tema también de evitar consumos de agua, normalmente se utiliza laboreo, se mueve la tierra, tiene una serie de problemas de erosión, no utilizan cubiertas vegetales, en cuanto en el regadío sí lo utilizamos. En el momento que tú tienes cubiertas vegetales, tú tienes una flora diferente. O sea, tú vas a tener tus líneas de olivar, pero tienes una flora espontánea o bien cultivada, depende de cuál sea el caso que se haya decidido, pero hace que esa flora te haga que tengas una fauna diferente asociada a toda esa flora. Tenemos mayores índices de materia orgánica, tenemos mayor fauna, mayor microfauna y hace que aparezca todo con datos que nadie creía hasta que realmente los primeros estudios se realizaron, ¿no? En cuanto a seguir con la sostenibilidad, yo creo que al final la sostenibilidad no deja de ser la unión de la eficiencia y la biodiversidad, ¿no? La eficiencia y el medio ambiente, ¿no? Si con lo que hemos dicho antes, yo creo que un poco está todo dicho, ¿no? O sea que el olivar de regadío es mucho más sostenible que otros formatos de regadío, donde realmente si el agricultor es consciente de la utilización del recurso agua, que hoy en día afortunadamente las personas van teniendo esa conciencia, igual que digo que hace unos años probablemente esta sostenibilidad estaba en causa porque las personas que tenían agua a demanda no tenían el cuidado, no tenían los sensores, no tenían la forma de controlar ese agua y había dotaciones de riego absurdas en muchos cultivos, ¿no? O mucha gente, ¿cuántas veces no habremos oído decir, yo no sé cuánto riego, yo doy agua? No, eso era lo que hace que
que toda la gente le demos motivos para que nos ataquen en la agricultura. Nosotros tenemos que ser técnicos. Y yo creo que en ese sentido hoy en día, una vez que nosotros controlamos el agua, tenemos la atención con las cubiertas vegetales, tenemos controlados todos nuestros tratamientos fitosanitarios, cuidamos un poco de la fauna auxiliar, realmente la sostenibilidad del olivar es brutal y es incontestable, ¿no? Por último, Juan, metiste el punto este de afianzamiento poblacional, que he sido el único que ha estado atento, ahí me debes una, que me había hablado. Que... Antoni también me lo dijo esta mañana, Antoni también había metido otro... Es que esa ha sido ahí de sorpresa. ¿No? Sí, es un suplemento que colocamos. Que bueno, yo creo que hay un tema muy claro, ¿no? Es que el problema de perder población en el campo tiene que ver realmente con la falta de renta. O sea, eso es muy simple. Si lo que nosotros tenemos en el campo no tiene rentabilidad, las personas no pueden tener un sueldo digno, y si las personas no ganan dinero suficiente para estar en esa zona, se tienen que ir. Es que no hay más, es que no hay otra conversación sobre esto, ¿no? Y realmente, ¿qué pasa cuando te llega el agua? Pues, ¿qué pasa cuando llega el agua? Porque empezamos a tener cultivos de regadío, donde tenemos una rentabilidad mucho mayor, donde podemos crear empleo de mayor cualificación, donde las personas reciben sueldos más altos, y eso realmente hace que las personas se queden. Esto ha sido impresionante verlo, el efecto este en Portugal. O sea, Portugal ha sido increíble porque, como ha dicho José Pedro, han sido 120.000 hectáreas que se han puesto de regadío, donde el principal motor ha sido el olivar, pero bueno, hay muchos otros cultivos. Pero realmente, si nosotros analizamos la mano de obra que hoy en día demandan todos estos cultivos y analizamos la fase anterior a la llegada de este agua y de tener todas esas zonas de cultivo con secano, ha sido increíble. O sea, a día de hoy todas las personas tienen un sueldo que no tiene absolutamente nada a ver con la evolución de los últimos 20 años, de realmente la evolución de los sueldos, sino que va por 2 a la evolución de lo que ha habido normal. Las personas tienen un sueldo mucho más elevado en proporción a la subida realmente del IPC. Se ha demandado un tipo de trabajo que no existía. O sea, las personas jóvenes que se formaban salían del Alentejo. A día de hoy, esas personas están volviendo. ¿Por qué? Porque hay empresas que generan mucho dinero, que necesitan personas con otra cualificación, y hay empresas con capacidad económica para pagarles. Entonces, pueden volver personas que tuvieron que abandonar esto. Cuando analizamos lo que es el cultivo, es tan simple, decimos, bueno, llega el regadío y dentro del regadío tenemos unos trabajadores con mayor formación que reciben más dinero, pero también es verdad que al tener rentabilidad hay más inversión, y lo que es impresionante es la cantidad de empleos indirectos que se crean con las actividades que se colocan alrededor de un cultivo cuando tiene rentabilidad, ¿no? Creo que es muy interesante analizar eso, y el agua en el olivar realmente puede conseguir que en muchas de las zonas donde hay un problema de despoblación se consiga fijar. Ahora, ¿dónde está el agua? Eso es un problema. Ese no es más fácil, ese no lo resolvemos nosotros aquí hablando. Bueno, espero que haya sido útil mi intervención. Muchísimo, como la del resto, la verdad. Pues fijaros que hablo de productividad, eficiencia, competitividad, transformación, diversificación, biodiversidad, fijación poblacional y sostenibilidad. O sea que la verdad es que has tocado todos los palos de manera excepcional. Y antes hemos hecho un ejercicio a nivel mundial y ahora lo vamos a hacer a nivel peninsular. Si a través de los 2 factores que hemos tocado anteriormente, que es mediante sensórica y mediante digitalización, y a través de una mayor optimización dentro de las cuencas de los ríos, se consiguiera en la península ibérica transformar de secano a regadío solamente un 10% del olivar, ¿sabéis lo que ocurriría en la península ibérica? Generaríamos el 80% del total del aceite del planeta, del aceite de oliva del planeta. O sea, ocurriendo nada más que eso, pasaríamos a producir, siempre y cuando los demás no lo hicieran, ¿no?, el 80% del total del aceite de oliva del mundo. Nos iríamos a 2,3 millones de toneladas entre España y Portugal. Por lo tanto, es un ejercicio de datos que también tenemos que tener en cuenta.
Y bueno, ya sin más pasamos al último de nuestro invitado, y no por ello menos importante, que es el amigo Javier Hidalgo, con el que también pues, me une una muy buena relación y que, como he dicho anteriormente, pues él es científico del IFAPA, digamos que experto en materia de irrigación. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo andas? Buenas tardes, Juan. Pues fenomenal. Muchas gracias por incluirnos en esta mesa de debate que me está resultando súper interesante. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues si te parece, voy a conectar mi cronómetro para ir hablando de lo que puedo ya, ¿no? Porque muchas de las cosas ya se han tratado. Como te digo, muchas gracias a Expoliva y también a ti por contar con nosotros, con este grupo, con alguien del grupo de trabajo que allá por el 92 iniciaron los ensayos de riego de olivar por una persona que fue la que tiró del carro y la que tenemos tanto en recuerdo, que fue Miguel Pastor, ¿no? Que en aquel momento pues planteó una serie de trabajos que hacían falta por algo que estaba pasando, ¿no? Que debido a las sequías importantes que hubieron en aquel momento en la provincia de Jaén, pues la gente se lanzó a buscar el recurso agua, ¿no? Y de la mano del CSIC, con el cual hemos trabajado y seguimos trabajando pues directamente, ¿no? Y en colaboración con los regantes, con los propios regantes de la Loma, a través de los regantes del Alto Guadalquivir y de Asaja también, pues montamos lo que ahora es un grupo operativo y que hace 25 años pues era eso, una unión público-privada en busca de un fin común que era conocer cómo regar, cuánto regar, que eran las dudas que nos surgían en aquel momento. Entonces, por eso, de agradecer, ¿no? Como dice el título, el agua es un recurso básico en olivicultura, en general, como tú has dicho, en todos los cultivos, pero en olivicultura sí fue patente, ¿no? Es la técnica del cultivo que más importancia tiene desde el punto de vista de la productividad del olivar, sin lugar a dudas, y de todo lo que ha comentado también Álvaro, incluyendo la biodiversidad, ¿no? De hecho, al tener esa rentabilidad el cultivo, pues pasó de ser el olivo, que en todos los libros ponían un cultivo de secano, a tener actualmente en Andalucía la mayor superficie de un cultivo regado, ¿no? Con más del 35% de la superficie de olivar, que son más de 500.000 hectáreas, ¿no? Pero en mi descargo decir que una cosa es regar y otra cosa es recibir aportaciones de agua, que esas 550.000 hectáreas o algo más, realmente lo que reciben son aportaciones de agua, porque están limitados por dos vías, ¿no? La primera por las concesiones dadas de riego, con la cual ya estuvimos trabajando en aquel momento mucho, y también por lo que ha comentado José Pedro al principio, ¿no? Por el coste de la energía, que los agricultores lo tienen muy presente y que les lleva en muchos casos a utilizar menos de lo que se debiera el riego de olivar, ¿no? Bueno, nuestro grupo, como te digo, comandado por Miguel Pastor, pues desarrolló ensayos a partir del año 92, se trabajó en el olivar tradicional, en el olivar intensivo, para determinar las necesidades utilizando el método de la FAO del balance de agua, ¿no? Que es el mismo método que se utiliza para todos los cultivos. Se determinaron los coeficientes de cultivo del olivar tradicional y del olivar intensivo. Los compañeros del CSIC también han hecho un trabajo en colaboración con una empresa privada para determinar los coeficientes de cultivo del olivar en seto. Por tanto, todo ese conocimiento existe, ¿no? Hemos probado los riegos deficitarios y lo hemos testado en múltiples ensayos, ¿no? Aquí tengo, pues, había hecho una relación de todos los ensayos que mínimo son 6 años de trabajo, la mayoría 8, un ensayo con muy poca agua de 12 años de trabajo. Hemos trabajado en aceituna de mesa también para determinar las necesidades, que son bien diferentes de la aceituna de almazara. Hemos trabajado también en riego subterráneo y al final el conocimiento del manejo del riego deficitario y sobre todo esos momentos críticos, pues yo creo que está más o menos controlado y superado, ¿no? También nuestro grupo ha trabajado en el siguiente paso, que aquí se ha comentado en esta tertulia,
que es la fertirrigación, ¿eh? No se concibe aportar agua de riego sin aportar los abonos conjuntamente, ¿no? Y entonces nuestro grupo de trabajo pues también determinó las necesidades de los macronutrientes, de los NPK, con 3 ensayos de 8 años de trabajo para determinar las necesidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio. El fósforo es un ensayo que le queda muy poco tiempo para llegar a esos 8 años, ¿no? Coincido, como habéis dicho, en que es una fuente de vida, sin lugar a dudas, es una fuente de trabajo alrededor del riego y evidentemente, como he dicho antes, la técnica que mayor productividad tiene, ¿no? Nosotros, como IFAPA, pues hemos estado volcados en transmitir y transferir el conocimiento generado por este grupo de trabajo. Nosotros desarrollamos, en colaboración con el CSIC, un programa de cálculo de programación de riego y fertirrigación en olivar, que lo tenemos alojado en nuestra plataforma Servifapa y que sirve para enseñar fundamentalmente a técnicos en nuestros cursos de riego de olivar, que ahí pues se forman un poco de cómo utilizar un programa que no es todo lo amigable que nos gustaría y que queremos mejorar, y que estamos en conversaciones con el nuevo equipo directivo del IFAPA para intentar mejorar un poco, porque el conocimiento, como he dicho antes, pues lo tenemos, ¿no? Y un poco ya para finalizar, porque no me quiero extender mucho, has puesto el símil de los sensores, que son importantes, ¿eh? Son importantes, como dices, pero para todo en la vida. Nosotros ya no podemos vivir sin sensores, como bien has dicho, Juan. Y un coche, evidentemente, nunca podría volver a casa ya sin todas las ayudas que tenemos, pero es fundamental conocer las normas de circulación. Y esas normas de circulación, que muchas veces se nos olvidan, son fundamentales. Y esas normas de circulación es lo que yo he comentado: conocer las necesidades de cada olivar en cada suelo, asociado a cada suelo, en función de una climatología. Eso lo da el balance de agua y eso lo da una serie de estimaciones que se hacen, que son relativamente fáciles, basadas en el marco de plantación, en el volumen de copa, en la climatología que tengamos, en el suelo que está implantado y en la calidad también de agua que estamos utilizando. Y entonces, si conoces esas normas, los sensores son de una gran utilidad, porque te permiten precisar mucho más el riego, aparte de los cálculos que tú puedes hacer de estimación de las necesidades en cada momento, o cómo puede influir el estrés hídrico en cada momento en el olivo. Y ya está, no mucho más, ¿no? Simplemente eso, que los sensores son muy importantes, pero que hay que saber interpretarlos, ¿eh? Entonces, cuando sabemos manejar toda la tecnología, pues encantados de poder disponer de ella, y ya digo, son herramientas que nos ayudan, pero sin perder nunca ese horizonte del conocimiento que es fundamental para poder saber que lo que nos dice el sensor es cierto, ¿no? Y ya está, me pongo a disposición de la mesa. Ha sido un placer de verdad escuchar a los compañeros, a los ponentes que me han precedido en la palabra, y como siempre a ti, Juan, por agradecerte que cuentes con nosotros para esta jornada. Muchas gracias a ti, Javier, un placer, hombre. Y pues mira, la primera pregunta la voy a hacer yo, porque me acabas de, la verdad es que, como siempre, enriquecedor, pero hay una cosa que me ha llamado la atención, porque más o menos lo intuyo, pero lo mismo estoy equivocado, ¿no? ¿Por qué la aceituna de Almazara necesita más o menos agua? Entiendo que más que la aceituna de Verdeo. No, ¿Al es al revés. al revés. Bueno. Es al revés. La aceituna de Verdeo la recolectas antes, es cierto, pero no puede, es muy sensible al estrés hídrico. No la puedes someter al estrés hídrico, porque el estrés hídrico lo que condiciona es el crecimiento de la aceituna. Ya no digo que se llegue a arrugar, sino que condiciona el calibre y el tamaño de la aceituna. Hay que ser más generoso, digamos, con ese objetivo, ¿no? Evidentemente, claro. Entonces aquí los recortes de riego en la aceituna de mesa son mucho más cortos, y así lo tenemos en nuestro programa de cálculo. No son tan generosos como puedan ser la aceituna para Almazara, donde sí sabemos que el verano lo pueden pasar relativamente apurados, porque evidentemente va a afectar al crecimiento del fruto.
pero la formación de grasas que se produce pasado el verano, cuando ya empiezan a cortar los días y a haber mayor humedad en el ambiente, que es cuando empiezan a formarse la grasa en el fruto, es cuando nosotros vamos con el riego deficitario en toda su cuantía, ¿no? Entonces, por ahí hemos conseguido manejar los riegos para almazara de una forma, entre comillas, más eficiente, ¿no? La eficiencia en el uso del agua es más eficiente siempre en los riegos de almazara, porque te permiten estresar más la planta. Sin embargo, en almazara, en mesa, perdona, no puedes hacerlo porque te quedas sin calibre lo primero y puede afectar al fruto, incluso ya si llegara a arrugarse, ya digo, sería un drama, ¿no? Vale, perfecto, gracias, Javier. Vale, pues tenemos unos 20 minutos, ¿vale? Aproximadamente para seguir comentando, ¿vale? Y si queréis, la primera pregunta se la voy a lanzar a José Pedro. José Pedro, una cuestión. Has dicho que teníamos en total 120.000 hectáreas. ¿Se prevé incrementar la superficie de regadío en mayor medida en el entorno? Y aparte, ¿cuánto de olivar se podría poner más aproximadamente? En términos, simplemente una duda que me asalta, ¿vale? Bien, ahora mismo, gracias Juan, ahora mismo estamos en obra, estamos construyendo 4 nuevas áreas de riego, que a una que está empezando ahora a distribuir agua, pero hasta el final de este año, hasta el final de 2021, vamos a tener más 10.000 hectáreas. La expansión, como referís, está en curso. No sabemos hasta cuándo llegará, pero ya sabemos que tenemos 10.000 hectáreas hasta el final del año. Pienso que es seguro, que seguramente vamos a tener unos 15.000, 20.000 hectáreas más, para além de estes 10.000. Por tanto, llegaremos a cerca de unos 150.000 hectáreas. Perfecto, una buena, muchísimas gracias. Y me han hablado también, no sé si está al tanto, supongo que sí, por supuesto, que no lo seré yo 100%, que en la zona norte quieren hacer un proyecto similar, ¿no? En la zona norte portuguesa. Sí, en el Tajo. Hay una intención en el Tejo, ¿no? De hacer un gran proyecto como una alqueva del Tejo, del Tajo. Pero ahí estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos. Que ahí ni siquiera tenemos proyecto, ¿no? Tenemos una idea, tenemos un PowerPoint muy bonito, pero no tenemos proyecto, no tenemos. Pero las primeras estimativas apuntan para 5.000 millones de euros de inversión para llegar a 300.000 hectáreas. Pero de esos 300.000 hectáreas, cerca de mitad ya regan ahora. Pero regan buscando en el subsuelo, furando aguas subterráneas. Y la intención sería de cambiar esa fuente de agua de subterránea para superficial. Necesitaríamos hacer embalses, es decir, embalses, porque el Tajo en Portugal no tiene muchos embalses, no tiene capacidad de regularización de retener la agua de la lluvia, como decías. Este número en Portugal es mucho más bajo que 40. Nosotros estamos más próximos del 20% de retención en Portugal. Y por eso necesitaríamos hacer un gran embalse de regularización interanual y también embalses más pequeños de regularización anual para garantizar que en verano tenemos agua en el río. Vale, gracias, José Pedro. Una cuestión para tanto Antoni como Javier y Javier, los dos Javieres. Dentro de la optimización, hemos hablado mucho esta tarde
sensorización, digitalización, optimización. En vuestra opinión y en base a la experiencia que tenéis los tres, que la verdad es que es distinta, pero no cuanto menos por ser distinta, más o menos útil, ¿cuál es a vuestro juicio, en los últimos años, la mayor innovación que se ha llevado a cabo en la optimización, en la gestión y optimización del agua? Desde la perspectiva de la sensorización y no solamente el producto, sino también procesos. O sea, por ejemplo, antes Álvaro hablaba de la sonda, no hablo solo de la sonda, sino podía hablar de cualquier utensilio, pero también de procesos, ¿vale? De procesos. Si quieres empieza tú, Antoni, si te parece bien. Gracias, Juan. Desde mi parte, yo diría que en los últimos años ha habido la parte de sensórica siempre se ha trabajado, mejor o peor en función, quiero decir, siempre ha estado, ¿no? Cuando estudiábamos ya en la escuela de agrónomos, ya teníamos maneras, ¿no?, de medir, aunque eran las maneras que había entonces, qué niveles de humedad teníamos a nivel de suelo, los perfiles, etcétera, etcétera. Eso se ha ido simplificando, con los sensores eléctricos, pues se ha facilitado muchísimo este tema, se ha simplificado y tiene mucha más fiabilidad. Hemos ganado en fiabilidad. Pero hay un tema que yo pienso que es clave, que es lo que te da el contexto para interpretar bien todo aquello que tiene que ver con el agua, la fertilización en finca, que es la imagen digital. Y cuando hablo de imagen digital hablo de los satélites. Vale. Porque ahí el satélite, el nivel de precisión que nos da en cuanto a las lecturas de los distintos espectros de imagen para poder interpretar, y la precisión que hoy tenemos a nivel satelital en cuanto desde la aparición del Sentinel y después otros satélites en donde tú puedes conseguir mucha más, mucha más precisión. Eso nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque eso te permite ver hacia atrás. Tú puedes ir con las imágenes satelitales hacia atrás, ver lo que había allí, aunque fuera otro cultivo, y por lo tanto interpretar. Y al mismo tiempo también hemos ganado mucho, y aquí hay que incluirlo, en toda la parte predictiva. O sea, el uso de las matemáticas y los procesadores de alta velocidad a nivel de ordenadores nos ha permitido meter un montón de factores y variables que antes no podíamos de forma natural. Digamos, en los centros de investigación de IT sí que se podía tener grandes ordenadores con capacidades altísimas para procesar los datos. Hoy tenemos esa capacidad prácticamente en la mano, con lo cual esos sistemas nos permiten hacer predicciones a futuro y predicciones con los datos del pasado, tanto de producción esperada, tanto de las necesidades hídricas que podemos tener en función de los mapas que tenemos predictivos, climatología, etcétera, etcétera. Predicción en cuanto, por ejemplo, cuando en una finca podemos tener los grados de maduración de la aceituna en función de la zona donde está la finca, usando los datos pasados y procesándolos, etcétera. Aquí podríamos hablar largo y tendido. Ahí es donde ha habido un gran desarrollo que nos ha permitido hacer una interpretación no solo de lo que había pasado, sino también de aquello que puede ocurrir, y meter las medidas preveyendo. Sí. Correctiva, correctiva, en definitiva, Eso para es. la toma de decisiones. Exacto. Este ha sido, yo pienso, y está siendo el gran avance, ¿no? Que tú puedas detectar en una cooperativa, otro ejemplo que pongo, ¿no? He puesto el ejemplo de oliva para obtener el máximo grado de maduración y de contenido en aceite en calidad, para empezar a cosechar en una finca, en una zona de la finca y terminar en otra. Por la experiencia y los datos que tiene. O en una central de melocotón, como las hay, pues procesan 6, 7, 20, 25 millones de kilos de melocotón, sabiendo por dónde tienen que comenzar a entrar las producciones, incluso las producciones esperadas en función del clima. O las plagas. Por ejemplo, esto que estamos ahora viendo del programa que te predice cuándo vas a tener la mosca y cuándo sería el momento oportuno para hacer el tratamiento para evitar posibles poblaciones que afectaran a la mosca del olivo, estoy hablando, ¿no? Totalmente. Ahí ha habido un avance enorme. Es decir, si juntamos todo esto, yo creo que en los últimos años en agricultura pocos sectores ha habido que hayan evolucionado tanto.
Perfecto. Javier Juárez, ¿qué opinas tú? Gracias, Tony. De nada. Ha hecho muy buen resumen, la verdad. Yo estaba pensando en esa cultura del dato, que podría ser digamos, un titular de todo ese avance en innovación y demás. Y al final yo me quedaría con la solución o el conjunto y la colaboración también de cada uno de esos segmentos, ¿no? Predicción de plagas, predicción de cosecha, poder detectar por diferentes sensores, ya sea a nivel parcela, a nivel macro, micro, ¿no? Para mí esa es la mayor innovación. Entonces, combinando las técnicas de riego más sostenibles con esa sensórica y acompañándola de esa cultura del dato y sobre todo qué poder hacer con todo esto, que aquí es donde, como dice Anthony, se está desarrollando ese mayor avance, va a ser lo que va a revolucionar, lo que va a formar parte de esa nueva agricultura. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Javier, ¿tú qué opinas desde la perspectiva de la aplicación de la ciencia o el desarrollo de la ciencia? Bueno, nosotros hemos probado la inmensa mayoría de los sensores conforme iban saliendo, ¿no? Quizás esto último que apuntáis de los Big Data y de todo el tema de teledetección, pues puede ser, y de hecho van a ser unas herramientas que van a revolucionarlo todo. Pero hasta aquí, nosotros de todo lo probado, lo que más fiabilidad nos ha dado siempre ha sido la bomba de presión. Pero claro, eso son medidas discretas, no son, hay que medir en campo y toma de muestras para ver la evolución del fruto. Son cosas sencillas, no caras, que las seguimos llevando en todos nuestros ensayos que tenemos actualmente de riego. Y te determinan bastante bien esos momentos óptimos, esos momentos críticos de cuando empieza a aparecer estrés hídrico, lo mismo que te lo detecta la bomba de presión, te lo detecta la curva de crecimiento del fruto y te detecta también el balance de agua que has hecho previamente. Entonces, esos son los sensores que hemos utilizado y ya digo, nunca dejaremos de mirar al futuro y de todos estos avances porque realmente recopilar muchos datos de un montón de puntos, eso te da unas posibilidades infinitas, ¿no? Bastante potentes, ¿no? Para poder predecir, como decían los compañeros, ¿no? Como decía Javier y Álvaro. Antonio, perdón. Una nota, Juan, y me parece muy, muy representativo, y es que esa generación Z, ya hay casos a día de hoy en los supermercados donde yo voy escaneando los productos y tengo información de esa trazabilidad, de ese Big Data, de todo esto que parece que ahora no conseguimos dibujar o contemplar, pero ya hay ejemplos, ya hay productos en el mercado donde, por ejemplo, hablando de agricultura, no sé si lo hay, pero lo habrá y dentro de poco, un aceite donde el consumidor pueda consultar toda la información de esa aceituna que ha dado lugar a ese aceite que está comprando. Y si no, no lo comprará, ¿no? Entonces, hay ahora más que nunca una necesidad de integración, de colaboración, de sumar el valor de cada una de las empresas, sobre todo pensando en la empresa productora y el consumidor, porque hasta hace poco en el consumidor no pensábamos tanto, ¿no? Lo que estábamos en el escalón previo de la producción. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría... Sí. Bueno, me gustaría también intervenir aquí. Yo creo que uno de los cambios grandes en el tema de los sensores era... Hasta ahora, por ejemplo, estamos hablando en el tema de la evolución del agua en el suelo y plantas. Ahora mismo nuestras medidas principales, la mayoría de las personas están utilizando, lógicamente, la sonda de humedad. Como bien estaba diciendo Javier Hidalgo, la medida que realmente te da cómo está tu planta realmente hidratada es cuando nosotros utilizamos la cámara óptica. Lógicamente, eso es una cosa que requiere ir al campo y tienes que trabajarlo y es una cosa que no te permite tener una lectura en continuo como tenemos de otras cosas. ¿Cuál es el futuro? Y que ya empieza a aparecer muchas cosas. Es que nosotros dejemos de tener la lectura de cuánta humedad tenemos en el suelo, cuál es la conductividad eléctrica, o sea, cuál es el abono que nosotros hemos puesto y hasta dónde nos está llegando el fertilizante, para llegar a tener otro tipo de lecturas que tengamos siempre de forma continua. Y ahí
Bueno, pues se está evolucionando el proyecto para que la cámara osmótica pueda realmente darnos lectura en que ya no sea una cosa de tener que ir al campo y hacer esa lectura. Dendrómetros que nos están midiendo la evolución del diámetro del tronco y tenemos una lectura a tiempo real y nos está diciendo realmente si la planta está hidratada, si se está estresando, si está consumiendo o no. Lecturas a tiempo real del estrato saturado donde nos da realmente cuáles son los nutrientes que nosotros tenemos en el bulbo húmedo en la planta. O sea, realmente hay una evolución muy grande, muy grande, muy grande. Hasta ahora yo creo que nosotros estábamos midiendo parámetros alrededor de la planta, pero el futuro es que nosotros vamos a medir todo dentro de la planta. O sea, nosotros vamos a medir exactamente cuál es el grado de hidratación de la planta, perfecto, cuál es la riqueza que la savia tiene en la planta, vamos a monitorizar el árbol, no el entorno del árbol, que es lo que hasta ahora hemos conseguido monitorizar de una forma más simple. Perfecto, perfecto. Si me permite, estoy totalmente de acuerdo con Álvaro que las medidas en planta evidentemente son mucho más directas que medidas indirectas en suelo, ¿no? Y de ahí el uso de dendrómetros, el uso de flujo de savia, todo esto son sistemas que de momento todavía son poco accesibles por el precio que tienen. Claro. y por la representatividad también que puedan tener, ¿no? Porque colocar mal un dendrómetro o colocar en un sitio incorrecto un medidor de flujo de savia te puede dar también lugar a interpretaciones erróneas y también que están expuestos a cualquier condición. Nosotros teníamos dendrómetros que, por ejemplo, pues se comían los cables los conejos, sin ir más lejos. O sea que todo eso exige también al final, claro, primero, una mayor inversión y segundo, no sé cómo explicarlo. Es una precisión a la hora de utilizar el sensor. Es pronto, pero es el camino. Yo creo que va no, está claro. Javier, la biodiversidad de los conejos se come. Por eso el riego, para que vea. Bueno, si queréis, estamos ya en tiempo, ¿vale? Pero pensar cada uno una última, que sea cortita la respuesta, ¿vale? Porque ahora tenemos que enganchar otra vez, pero simplemente una cuestión, y empezamos ahora por José Pedro también para acabar la ronda. ¿Cuál os parece que será la fuente de agua en el futuro, la más importante fuente de agua en el futuro? José Pedro, por favor, cuando quiera. Bien, yo no puedo embarcar en una idea que parece que se está instalando que no vamos a tener agua. La agua total en el planeta es siempre la misma. La agua no se va perdiendo por los patios, ¿no? Estamos siempre con la misma agua. Todo un problema de localización, ¿no? Para mí, en nuestra geografía, las aguas superficiales van a continuar siendo la más importante. Y tenemos que dejar las aguas subterráneas para la última reserva, para una situación de excepción, de calamidad. Ese tiene que ser nuestra última reserva, no puede ser el primer uso. Estoy de acuerdo plenamente contigo. Antonio, por favor. Bueno, yo comentaría, y esto está clarísimo, la idea que acaba de comentar José Pedro, pero aquí hay un factor, dices, el agua tenemos la misma, esto es verdad, ni se genera ni se destruye, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podríamos decir. Sí. Pero sí que es verdad que está en diferentes estados, y aquí tenemos un reto tecnológico que cada vez se va avanzando más, y ahí nosotros tenemos especialización, que es en la desalinización del agua del mar, ¿vale? ¿Qué problema tiene? El problema es energético y de coste, ¿no? Lógicamente, a medida que se evolucionen las tecnologías, se podrá utilizar ese tipo de agua para riego. De hecho, ya se está haciendo en otras zonas. Pero hay unos temas medioambientales que hay que solucionar, como es la energía y la procedencia de esta, y luego también la parte, digamos, del rechazo del salobre, cómo se reutiliza y de qué manera se orienta. Porque es que es el único prácticamente recurso que nos quedaría en cuanto, preservando lógicamente las aguas que ya tenemos buenas, digamos, en los acuíferos, ¿eh? Sería otra opción de la que podríamos disponer. No se me ocurre otra manera. De hecho, esta tecnología está avanzando y por ahí pueden ir los tiros. Perfecto. Javier, Juárez. Aparte, disculpa, de solo una producción que ahí no hemos comentado,
que es muy novedosa y que se está llevando a cabo, que es la agricultura vertical, donde Perfecto. tenemos Sí, sí, un sí. uso del agua con una reutilización de más del 96%. Quiere decir que el aprovechamiento es máximo, las condiciones tú las controlas, no precisas exactamente del suelo para poderlo hacer y ahí sí que dominas totalmente el ciclo de cultivo. Lógicamente también necesitas agua, ¿eh? Pero es, digamos, Muchas una producción muy controlada. Perfecto, gracias Antoni, muchísimas gracias. Juárez. De nada. Por sumar, y muy, bueno, totalmente de acuerdo con José Pedro y Anthony, al final hay un reto tecnológico en la desalinización. Y por sumar un poquito, aunque no sea la más importante, como tú preguntabas, Juan, pero sí que hay otro reto en cada uno de los territorios, y esa es la reutilización de aguas, ¿no? Es cierto que es una fuente de agua complementaria, pero en pocos años estaremos en niveles del 90 y tantos %, porque a priori, depende de dónde preguntes, hay ya gente que no concibe que no se reutilice el 90 y tantos % del agua, ¿no? Hablamos de aguas regeneradas y tal. Y por último, y acompañando lo que decía Antoni del cultivo vertical, ya en Europa, en Suecia, por ejemplo, se están vendiendo, digamos, brotes tiernos y demás en invernaderos verticales en el propio supermercado, ¿no? Es cierto que esto no abastece, no será el principal suministro de la población por tema de volumen, ¿no? Pero ahí sí que cubre ese nicho, igual que en los invernaderos, toca todos los invernaderos que en España, pues toda la zona de Almería y Murcia, ya sabéis la cantidad de miles de hectáreas que hay. También toca ese ejercicio de reutilización de las aguas, desinfectando estas aguas y demás. Perfecto, gracias Javier. Álvaro. Bueno, un poco ya se ha dicho, yo estoy realmente pensando a corto plazo, estoy totalmente de acuerdo con José Pedro Salema. Yo creo que una de las cosas que más miedo me da es realmente una utilización abusiva de las aguas subterráneas. Son errores que la historia ya ha mostrado y se han pagado carísimos en muchísimos sitios del mundo, y creo que tenemos que buscar la posibilidad de aumentar la área de regadío para realmente ser más eficientes en la agricultura y resolver el problema de alimentación que tenemos, pero tenemos que tener muchísima atención a ese consumo de aguas subterráneas que nos pueden crear un problema muy grande. Y realmente la solución para el futuro está en lo que ha dicho Anthony. Yo creo que está claro que estamos de camino a producir, a tener una energía prácticamente a coste cero. No sabemos cuándo llegará, pero realmente vamos a llegar a tener una energía muy barata. El mundo cambiará radicalmente, no me quiero imaginar, pero será una locura. Pero sí que es verdad que en el momento que tengamos un coste energético bajo, la solución del agua tiene que pasar por la desalinización, ¿no? En ese momento habrá que resolver otros desafíos, lógicamente, de los subproductos de esta situación, ¿no? Pero bueno, el futuro vendrá por ahí, ¿no? Vendrá por ahí. Muy bien, perfecto. Javier Hidalgo. Bueno, pues yo creo que lo primero es no despilfarrar, es decir, utilizar eficientemente el agua en todos los cultivos. Y me refiero a utilizarla, pues eso, no derrochándola, utilizando el agua que requieren los cultivos y en caso de que algún cultivo no sea rentable, pues no regarlo. Eso crearía tensiones entre regantes, evidentemente, pero hay siempre que buscar la rentabilidad de lo que está del uso de ese agua, ¿no? Los euros o los céntimos de euros que estás consiguiendo por cada metro cúbico de agua aplicado. Lo segundo, como habéis comentado aquí, reutilizar las aguas, ¿eh? Y por último, ya lo que ha comentado Antoni, ¿no? A mí también me han llegado algunos proyectos ya pensando para posibles desalinizaciones de agua de mar, como habéis dicho, como ha dicho Álvaro, ¿no? Cuando el coste de la energía lo permita y se solucionen problemas medioambientales, como ha dicho Antoni, pues puede ser ya la solución definitiva para poder regar todo lo que se pueda. Pero mientras tanto, hasta llegar a ese punto, yo creo que lo más importante es utilizar eficientemente el agua en cada cultivo.
perdonar, ya están dándome, pues muchísimas gracias a todos, ¿vale? Ha sido un placer compartir con todos vosotros esta tarde y seguimos en contacto. He conseguido aprender bastante y la gente que ha estado con nosotros, yo deseo pues lo mejor para lo que resta de semana, que ya es poco, y buen fin de semana a partir de mañana. Que vaya muy bien y un auténtico placer, ¿vale? Muchísimas Igualmente, gracias a Juan. todos. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Un abrazo. Un placer. Un abrazo. Chao. Adiós.